Bienvenidos a su programa Kika Recomienda. Estamos muy contentos, muy felices con esta maravillosa vibración, con esta maravillosa energía que nos transmite la gran maestra Lilia. Ella nos va a platicar un poquito acerca de todo lo que ella maneja. Vamos a estar aquí activando energía con la maestra Liliana. ¿Quién es Liliana? Cuéntanos. Gracias, Kika. Bueno, pues antes que nada, buen día a todos. Buenas tardes. Gracias por estar aquí acompañándonos, y a los que pues no nos pueden acompañar en vivo, que después ven las grabación, pues gracias, bienvenidos, y espero que pues esto les pueda servir de mucha utilidad. Y bueno, pues aquí compartiendo un poquito de lo que hago en mi día a día, pues que les dé un poquito de luz, ¿no? A mí me ha dado mucha luz y he visto pues esta luz también en muchas personas que han llegado a mí. Así que, pues bueno, gracias por este espacio, Kika, y gracias a todos los involucrados, pues que hacen esto posible. Así que bueno, pues, ¿qué hago? ¿Qué hace Liliana Flores desde hace, pues ya no sé si 8 o 9 años? Creo que está corriendo el noveno año que yo llegué a esta técnica que se llama Theta Healing. Y me gustaría comenzar por explicar un poquito qué significa que Theta Healing, ¿no? Y después, pues ahora sí, tendida como bandida con todos los alcances y demás. Y por supuesto que si tienen alguna pregunta, bueno, pues adelante, ¿no? El significado como tal de la palabra está dividido en dos. Theta, que tiene dos significados, que son de las ondas gamma, alfa, beta, gamma, teta, ¿no? De nuestras ondas cerebrales. Y por otro lado, en el alfabeto griego significa alma. Entonces, teta significa tanto de las ondas cerebrales alfa, beta, gamma, teta y alma, ¿no? Y por otro lado, healing, porque viene de una maestra que se llama Bayan Estival. Ella es estadounidense, y entonces healing de sanando. Entonces significa sanando tu alma o sanando en esas ondas cerebrales teta. ¿Qué haces en esas ondas cerebrales teta? ¿No? Cuando nosotros dormimos, llegamos a esas ondas cerebrales teta. Y si alcanzamos a recordar nuestros sueños, pues podemos obtener un montón de información ahí. Es donde está toda nuestra información. Entonces, a través de una meditación guiada, y meditación, pues en realidad nos tardamos minutos en hacer esa meditación, o sea, es muy corta, muy rápida, solo que es dirigida. Entonces, al estar dirigida y que te vayan diciendo paso 1, paso 2, paso 3, pues es muy fácil que no pierdas tu atención. Una mente como la mía, que siempre está con 50,000 pensamientos en la cabeza, llegar a un momento en de decir, por supuesto, ¿no? Y como tú y como yo vemos un montón, la verdad, ¿no? Y que siempre estamos pensando en cómo mejorar esto, cómo hacer el otro. Ay, se me olvidó, quién sabe qué, entre el pasado, el presente y el futuro. Pues evidentemente no hay manera de que tengas algo de decir, voy a ponerme en estado, voy a ponerme en paz, voy a poner mi mente en blanco, como a concentrarte en algo específicamente, pues es complicado. Entonces, a través de esta meditación, Perdón que te interrumpa, maestra. dime. Les pedimos de la manera más amable y cordial que nos ayude con los micrófonos, por favor, para que pueda subir la maestra. Les agradecemos mucho. Gracias, gracias. Me parece que hay una forma en que desde donde abren el... Sí, es que eso es lo que pasa, se bloquea. A ver, permítame. Sí, por favor, ¿nos puedes apoyar con esto? Estamos aquí, estamos en el proceso. Un momento, por favor, ahí vamos, ¿eh? Perdón, una disculpa, perdón. Maestra, ya la silencié, ¿verdad? Maestra Liliana, está silenciada. ¿No se puede usted solita reactivar?
como estábamos platicando, somos nuevos. Sí, yo ya quité el Ok, ya. Ya vamos a silenciar a los micrófonos que están haciendo un poquito de espacio ahí, de ruidito. Y estamos en esto. Perfecto. Muchas gracias por su comprensión y estamos con la maestra Liliana Flores, esta maravillosa energía del día de hoy. Esperamos que les encante como a nosotros. Es un placer tener aquí a la maestra Liliana. De hecho, aquí veo a un par de mis alumnos, por ahí están conectados, así que si en algún momento ellos pues también pueden contribuir con esto, bueno, pues adelante, ¿no? Aquí los estoy viendo conectados. Muy bien. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Hola, Chabelita. Hola, Antonio. Bienvenidos, muchas gracias. Y bueno, como les comentaba, la parte de lo que es cuando una mente como la mía, ¿no? Que va a 1000 por hora, ¿no? Y que está pensando en 50,000 cosas a la vez y luego ni alcanzo a resolver ninguna, pero bueno, va con una meditación dirigida en donde te va diciendo paso 1, paso 2, paso 3 y entonces eso es muy fácil enfocarte. Y entonces de manera consciente podemos acceder a esas ondas cerebrales teta. En esas ondas cerebrales teta estamos accediendo a toda la información de nuestro subconsciente. Y también partiendo de esa parte en donde nuestra mente, que está dividida por esa parte consciente, subconsciente, el más del 90%, 95, 98% más o menos es nuestra parte subconsciente. ¿Qué significa esto? Que ese 98% de nuestras ideas, pensamientos y todo eso, pues es lo que va creando nuestra vida. Lo que nosotros alcanzamos a comprender de manera consciente solo es alrededor del 2%. ¿Qué significa eso? Que lo que nosotros creemos que conocemos de nosotros mismos, pues es solo un 2%. Un 2% que es el que está creando nuestra realidad o el que nosotros creemos que está creando, pero no es así. Quien lo está creando es ese 98%. Al nosotros tener acceso a ese 98% que es a través de esta conexión, también utilizamos pruebas musculares. Las pruebas musculares no fueron descubiertas por Diane Stivall en lo absoluto. Estas pruebas musculares tienen muchísimos años que son estudiados por la kinesiología y que en muchísimas herramientas se utiliza, ya sea a través del péndulo, ya sea a través de los que hacen los imanes, que los mueven con los pies. Esa parte son parte de las pruebas musculares o testeos, como los llaman también. Entonces, a través también de estas pruebas musculares accedemos a esa información de nuestro subconsciente y vamos identificando cuáles son esas creencias que nos limitan, ¿no? Que no nos permiten avanzar o que realmente nos van diciendo qué es información que está ahí adentro. Cuando yo llegué a esta técnica, que les digo, ya no sé si estoy cumpliendo, no sé si estoy corriendo con el 9º o con el 8, 9, con el 9º o el 10º año, estoy perdida en las fechas, es normal. Cuando yo llegué a ese curso y que aprendí a hacer las pruebas musculares, recuerdo que en esa parte, porque las personas que me conocen de antes y ahora, y las personas también que me conocen más recientemente dicen que yo soy un poco controladora, pero es que no me conocieron antes. Entonces, en esa parte de control que yo digo ahora, no soy nada controladora, entonces, en esa parte de cómo era antes, hasta en mis pruebas musculares tenía que ser perfectamente con la palabra indicada para que dijera exactamente lo que necesitaba decir. Por ejemplo, cuando me estaba ya haciendo esa prueba muscular en una lectura que me hicieron, una lectura es un escaneo de tu energía para saber qué emociones hay, para saber cuáles son, ¿no? Todo eso que hay y pueden mostrártelo, ¿no? A través de tus centros psíquicos, ya sea escuchado, visto, sentido con tu centro psíquico de la empatía. Y en esa lectura pues obtienes información, ¿no? De lo que pues, a esa persona o a ti misma estás pues leyendo, ¿no? Y cuando esa persona me decía, es que yo te veo enojada, y yo, ¿enojada?
No, yo no estoy enojada. Quiero decirles, y voy a hacer aquí un paréntesis, que yo antes me la vivía 24/7 enojada, literal, pero no lo aceptaba, lo acepté hasta que llegué a ese curso. Y yo no estoy enojada, ¿no? Y decía, bueno, pues pregúntate, ¿no? Y entonces ya me hacía mi prueba muscular, ¿no? Estoy enojada con la vida, estoy enojada conmigo, y empecé a hacer una serie de preguntas y pues todas me salía que no, ¿no? Y yo, ya ves, no estoy enojada, pero eso sí me está haciendo enojar, que me estás diciendo, ¿no? Total, cuando previo antes, la maestra nos había dicho que muchas veces las personas que reciben esa lectura pues no están listas, ¿no? O listos para recibir eso, ¿no? Que es como, pues sí, simplemente que no lo quieren aceptar el como es. Entonces tomé como cierto lo que la maestra me había dicho. Bueno, en ese contexto de que no sé recibir la información que me están dando, porque a lo mejor yo todavía no estoy preparada para, dije, ok, vamos a dar por cierto tu lectura como verdadera. Y entonces me pregunté qué sinónimo de estar enojada, porque ya me veía enojada, pues pudiera ser un lenguaje en el que yo utilizara, ¿no? Entonces llegué a molesta y empecé a buscar hasta que llegué a la palabra encabronada. Yo soy muy grosera, soy muy mal hablada. Y entonces en eso, pues hasta que me pregunté, ¿no? Estoy encabronada conmigo y bueno, casi se me rompe el dedo ahí, ¿no? Y la otra, bueno, con una sonrisa muy sutil de, ya ves, te dije, yo te vi enojada. Y dije, bueno, pues sí. En ese momento, pues cuando te das cuenta de todo lo que hay dentro de ti, de todas esas creencias y emociones que te van limitando y que te van bloqueando en todas esas cosas que tú quisieras crear, pues comprendí que había mucho trabajo por hacer en mí, ¿no? Y a partir de ahí, pues fue un trabajo, un compromiso principalmente conmigo. Hoy en día, pues después de ese compromiso, porque eso es algo que tengo muy claro, que la mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo, en cualquier técnica que quieras hacer, no importa cuál, siempre hay una con la que vas a resonar y es, con esa una está perfecto, y si quieres abrirte a más, pues adelante, ¿no? Siempre cada una te va a aportar cosas bellas. Hoy en día, y después de ese compromiso que hice de voltearme a ver para no perderme de vista, para seguir como en ese, pues ir yendo cada vez más profundo. Otro de mis maestros también decía, es que siempre puedes llegar más profundo, ¿no? Siempre puedes investigar más y siempre puedes sanar más y puedes dar ese, pues ese otro siguiente paso, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, para ir como concluyendo y cerrando estos pedacitos, porque por mi mente siempre hay muchos cuestionamientos y muchas cosas que uno puede compartir. Pues esta técnica lo que hace es que tú puedas acceder a esa información que hay en tu subconsciente, que son esas creencias, energías, vibraciones, como tú le quieras llamar, que no te permiten crear la realidad que tú quieres. Si tú quieres cambiar algo, lo que sea, la forma de hacerlo es ir adentro. Siempre es ir adentro. No vas a poder cambiar a los demás, la única forma en la que tú puedes hacerlo es ir adentro. ¿Verdad? Y cuando tú vas adentro y te transformas desde adentro, entonces puedes hacer un cambio alrededor. Y cuando haces ese cambio alrededor, ¿no? En el momento que tú lo haces, que te mueves tantito del lugar, pues todo lo demás se va moviendo y entonces, pues es más fácil que todo lo que esté alrededor, pues vuelva a tomar un rumbo diferente, ¿no? Pero siempre es ir hacia adentro. Y entonces, con esa información que tú obtienes del subconsciente, de esas creencias, emociones que van bloqueando en tu día a día, en el momento que vas adentro y reprogramas, la reprogramación es hacer una nueva conexión neuronal. Nuestro cerebro está unido por esas conexiones neuronales que se comunican entre cada una de las neuronas, cada una de las células, y esas conexiones pues van tejiendo patrones o vibraciones, porque en realidad se comunican por esa vibración. Cuando se están comunicando una con la otra, a la hora de aprender algo, hace una nueva conexión.
ya sea porque se desprende de una y se conecta a otra directamente, o sea, si está aquí una y acá está la otra, entonces que sea que cambie de conexión o que sea que cree una conexión nueva, ¿no? Siguiendo unida esta. Y uno de los ejemplos claros, ¿no? Y que a mí me pasó pues en diferentes formas en las que fui comprendiendo con las personas que iban llegando a mí, cómo funcionaban estas nuevas conexiones. Cada uno de nosotros somos criados por nuestra familia con aquellas creencias y formas, patrones que consideran correctos. Y sin embargo, al paso del tiempo hay muchos de ellos que a lo mejor para nuestra vida, para el estilo que nosotros queremos o lo que nosotros consideramos hoy, ya no es lo que quisiéramos experimentar. Sin embargo, hay muchas veces que o no alcanzamos a ver que nosotros también lo hacemos, ¿no? Que estamos repitiendo ese mismo patrón, o simplemente que no nos parece atractivo. Por ejemplo, si a lo mejor en casa se vivió una situación de violencia entre los padres, pues esa es la forma en la que nosotros concebimos que es el amor, ¿no? Que el amor es violencia. Concebimos en nuestra cabeza con esa textualidad. Recuerden que estamos hablando del subconsciente. El subconsciente es toda esa información que no tenemos al alcance de la mano. Conforme tú vas teniendo esa comunicación interior, bueno, te vas dando cuenta de cómo va siendo tu subconsciente, de cómo se maneja en general, y vas reconociéndolo un poco más, y entonces es más fácil que puedas hacerlo en el día a día, pero de manera normal, común y corriente, pues no es tan sencillo el que tú accedas a esa información. Entonces esa persona que creció en ese ambiente de violencia, y aunque conforme va creciendo no le es agradable lo que siente, difícilmente va a poder crear algo diferente. ¿Por qué? Porque en sus conexiones neuronales está unido uno con el otro, es decir, amor es violencia. Y esa es la forma en la que se relaciona con los demás. Cuando esa persona y se hace esa diferencia en sus neuronas de la diferencia entre el amor y la violencia, y que puede tener una pareja, hijos y vivir sin esa violencia, entonces separas la información de uno con el otro, y entonces ahora sí la persona es capaz de entender y de aceptar que está viviendo en un ambiente de violencia y que está eligiendo parejas con las que son violentas, porque muchas veces dice, es que yo no entiendo por qué me toca este tipo de personas siempre. Yo quiero vivir eso, pero cuando está con otro tipo de personas es que me aburren, no me sacan de quicio. Claro, la aburren, la sacan de quicio porque no tiene ese patrón al que está acostumbrado a hacer y en el que su cerebro está reconociendo que debe de ser. Entonces, y eso me pasó y fue muy evidente para mí cuando estaba con una persona que conocía pues bastante de su historia, en donde tenía esa violencia con su pareja. Yo le decía, amiga, bueno, pues es que necesitas ver esto. Cuando yo entendí que ella no lo podía ver sino hasta después, ¿no? Cuando ya incluso tuvo una terapia conmigo y poquito después me dijo, ¿qué crees? Que ya me di cuenta y veo que sí, que llevamos años en esta violencia. En el momento que ella lo aceptó, pudo hacer ese cambio y entonces comenzó a relacionarse de una manera diferente. Incluso, bueno, pues a poner esos límites y todo lo que ella necesitaba para poder relacionarse de manera diferente. Y es solo eso, crear esos nuevos patrones en tus neuronas para que tú emitas una vibración diferente. Y entonces ese mini movimiento de lugar hace que todo lo demás se mueva también. Por favor, si van teniendo alguna duda, háganmelo saber, porque si no yo me voy tendida como bandida, ¿eh? Adelante, por favor. Ok. Bueno, entonces, cuando nosotros vamos accediendo a esa información de qué es lo que hay en nuestro subconsciente, ¿cómo llegamos a estas ondas
cerebrales teta, como les decía, ¿no? A través de esa meditación que llegamos a esa onda cerebral teta, ahí podemos obtener toda esa información y entonces al momento de descargar todas esas emociones, sentimientos, volvemos a hacer esas nuevas conexiones neuronales. Para mí hay una parte básica de la técnica que es de las cosas que yo considero más importantes que todas. Y es el ser conscientes de lo que tú estás aprendiendo en cada una de las situaciones que generas. A mí me quedó algo completamente claro durante todo este recorrido, que ha sido cada uno de nosotros somos totalmente responsables de lo que estamos viviendo. ¿Por qué somos totalmente responsables? Es que yo era bebé y abusaron de mí, es que a mí vinieron y me privaron de mi libertad, es que a mí me vinieron y me hicieron esto. ¿Por qué? Porque antes de llegar a esta tierra, cada uno de nosotros, yo les digo a mis alumnos, bajamos con una lista, ¿no? Una lista con las cosas que nosotros, nuestra alma, necesita esta tierra y con lo que venimos a contribuir a nuestro sistema familiar. Entonces, esas 3 listas conforman nuestras experiencias. Entonces, cuando nosotros en nuestra lista estamos, ¿no? A lo mejor aprendiendo a cuidar nuestro cuerpo, a poner límites, a saber defendernos, a decir que no. Y entonces, cuando en muchas vidas vamos repitiendo estas experiencias y no las aprendemos, entonces nosotros mismos decimos necesito algo más rudo. Y entonces en eso más rudo dices, por favor, ¿no? Y esos acuerdos se hacen. ¿Cómo ves? Normalmente son familia de alma. ¿Cómo ves? Si yo como tu padre, tu abuelo, tu tío, tu amigo, tu socio, el rol que quieras, el que iba pasando por enfrente, abuso de ti, te secuestro, lo que sea. ¿Para qué? Pues claro, porque mira, con eso yo voy a aprender esto, y de una sola ya puedo acabar con esto porque cuando terminas tu lista puedes subir de dimensión. Y entonces el único objetivo de nuestra alma es subir de dimensión. ¿Qué significa esto? Que quiere aprender todo lo que necesita aprender para subir de grado, ¿no? Imagínense que las dimensiones son como si estuviéramos en la escuela, ¿no? Primero de primaria, segundo, tercero, y para poder subir de dimensión, pues necesitas pasar esas materias. ¿Cómo las pasas? A través de las experiencias. Y entonces cuando tú le vas poniendo palomita a todas esas experiencias, entonces pues pasas de grado, ¿no? Entonces de eso se trata. De eso se trata todo el juego individual de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros reconocemos que nuestra alma está eligiendo de esa manera a través del abuso, de la traición, del engaño, de lo que ustedes quieran, entonces tomamos nuestro pedacito de responsabilidad, que es el 50%, y en ese pedazo de responsabilidad puedes hacer un montón de cosas, porque quien se mueve del lugar mueve a todo lo demás. Y entonces, cuando tomas ese 50% que te corresponde a ti, porque siempre es 50% y 50% de la otra persona, cuando tomas tu 50% del por qué tú dijiste, oigan, yo aquí me pongo para, ¿no? Yo elijo esto. Entonces tú en ese momento te mueves del lugar y entonces también comienzas a tomar, ¿no? A decidir de otra manera. ¿Por qué? Porque pues en efecto ya no quieres seguir aprendiendo a través del abuso, de la deslealtad, de la desconfianza, de la infidelidad, de lo que quieras. Ponle el calificativo que quieras. Y entonces ya es más fácil que uno vaya comprendiendo para qué lo esté eligiendo. Entonces, ese para qué es nuestro aprendizaje positivo. ¿Qué sucede cuando nosotros somos capaces de ver que ante una situación que es totalmente dolorosa, entonces
puedes tomar lo mejor de esa situación. Pues le quitas todo ese peso de dolor, porque tomas tu cacho de responsabilidad y entonces ya lo redujiste a la mitad. Y le pones el cacho de todo lo que te brindó y entonces ya no hay ese dolor. Ya eres capaz de tomar el beneficio de lo que está sucediendo, aún por doloroso que sea. Y entonces es más fácil que tú te puedas mover del lugar, porque ya integras esa parte dolorosa en ti, no lo rechazas, lo ves, lo tomas y lo integras, porque de esa manera es como te permites realmente avanzar, porque cuando tú rechazas algo, lo vas a volver a crear una y otra vez. Todo lo que rechazas, excluyes, se va a repetir, ahora un poco más adelante. ¿Por qué? Porque son esos espacios que aún falta por sanar. Nosotros, en nuestra propia naturaleza, simplemente somos. ¿Qué significa el simplemente ser? Aquí, como seres individuales, ¿no? Liliana, Kika, Claudia, Lucero, Valeria, que son los nombres que yo alcanzo a leer, María Trinidad. Cada uno del cómo somos, pues tenemos esas preferencias. Hay cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan, y podemos diferenciar el cómo nos hace sentir cada una de esas cosas. Aquí, como seres humanos. Sin embargo, en nuestra propia esencia de lo que realmente somos, nuestra propia alma y nuestra es unidad, simplemente somos que nos guste o disguste. Somos esa impreferencia. Lo que es oscuro o lo que es doloroso también es parte de nosotros. Somos un todo. Entonces, en nuestra propia esencia de que somos, no hay esas preferencias. Y en esas no preferencias es esa neutralidad. Y en esa neutralidad, pues es con lo que conectamos con lo más profundo y con lo más poderoso que realmente somos. Cuando podemos acceder a esa neutralidad, podemos tomar cada una de esas cosas que también somos para utilizarlas en el día a día. ¿Qué significa esto? Estoy viviendo una experiencia, ¿no? Que a lo mejor voy a continuar con el ejemplo de los padres que tienen esa dinámica de violencia. Cuando la persona está en esa dinámica de violencia, pero necesita esa fuerza para poner límites, y a lo mejor esa fuerza excede un poquito y pasa a un poco más allá. ¿Qué es pasa un poco más allá? A lo mejor le detiene la mano y le regresa un trancazo, ¿no? Y entonces, pues esa persona también está siendo violenta con el otro, pero es la forma de poner a lo mejor un alto. No quiero decir si está bien o no está bien, simplemente es la forma en la que reaccionó esa persona. Esa persona está tomando de esa obscuridad porque también hizo lo mismo que el otro. Ahora sí que hablando fríamente en los hechos, hizo exactamente lo mismo, pero en realidad tomó lo que necesitaba para poder poner un alto a esa situación. ¿Por qué? Porque a lo mejor no podía correr, a lo mejor no podía pedir ayuda en ese momento y fue la única forma en la que se le ocurrió poder defenderse. Tener la mano y soltarle un trancazo de regreso. Hizo exactamente lo mismo que al otro. Pero si solo vemos los hechos, ambos hicieron lo mismo. ¿Qué significa? Que en esa neutralidad tomó esa persona de esa oscuridad lo que necesitaba para poder moverse del lugar. Si uno se queda con la culpa, si uno se queda en el yo hice lo mismo, soy un abusador, soy un violento, entonces lo único que va a hacer es que no puede tomar el beneficio de haber puesto un alto y de haber visto por su vida. Entonces no toma el beneficio de ello y vuelve a regresar para crear esa misma situación, simplemente porque en vez de aprender a defenderse, volvió a hundirse, volvió a echarse para atrás ante el beneficio que ya había tenido, es decir, defenderse. Entonces, cuando nosotros vamos
llegando a esa neutralidad y que vamos comprendiendo que somos esa luz, que somos esa oscuridad y que de acuerdo a cada una de esas experiencias que vamos teniendo en nuestro día a día, nosotros somos quienes les va poniendo esa connotación de si es doloroso o no, porque nuestro cuerpo así se va sintiendo agradable o desagradable. Pero sobre todo, y lo más importante de todo esto es qué beneficio está teniendo para mí. ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? Cuando nosotros acostumbramos a nuestra mente a ver el beneficio y lo que aprendemos detrás de cada una de las situaciones, es muy fácil y mucho más rápido, no siempre, porque depende de la intensidad de lo que se siente en nuestro cuerpo, es mucho más fácil movernos del lugar. Y entonces hay una frase que me gusta mucho que dice, esta frase es de Carl Jung, que dice, el cambio toma solo un instante, es la resistencia a él que puede durar toda una vida. Entonces, ¿cuánto tiempo cada uno de nosotros nos resistimos a hacer ese cambio? Y podemos durar toda la vida con esa resistencia. Entonces, cuando somos muy conscientes de que nosotros somos los responsables de las situaciones que vamos creando, cuando nosotros somos conscientes de que una situación no nos está gustando, nos está molestando y que es momento de tomar acción, pues a lo mejor, ¿no? Yo recuerdo que cuando llegué a mi primer curso, ahí me di cuenta que yo llevaba 20 años en depresión. Para mí en ese momento era pues prácticamente la mitad de mi vida. 20 años no eran 20 años, eran 17. Ya le estoy agregando, cancelado. Eran 17 años que de todos modos eran un montón de años, era la mitad de mi vida en ese momento. Ahora sí que postdata me volví a encabronar conmigo, ¿no? Aunque esa no era la solución, pues me volví a enojar conmigo porque, o sea, ¿cómo es posible que lleves tantos años y no te habías dado cuenta? Bueno, simplemente porque vivía hacia afuera y no hacia adentro. Por eso les decía que fue un compromiso para mí conmigo misma de estar en esa búsqueda hacia adentro y de no dejarme de ver. Y bueno, pues a lo largo también de todos estos años, pues he aprendido otras técnicas. Hace unos meses terminé y terminamos muchos otros de mis compañeros un diplomado en constelaciones familiares, que mi maestro es extraordinario y que, bueno, pues me ha ayudado a entender muchísimas cosas de la Tierra, ¿no? Y entonces con esta parte que vemos cómo funciona toda la frecuencia, cómo vas haciendo esos movimientos para poder crear cosas maravillosas aquí en la Tierra, junto con cómo funciona la Tierra, pues para mí ha sido una combinación extraordinaria. Así que ese compromiso al ir entendiendo qué era lo que había en mi mente y que además, bueno, pues dada mis hábitos, que es ver hacia afuera y estar en esa conexión con las personas y estar siempre en búsqueda de cómo estar apoyando de diferentes formas y cómo estar creando espacios para poder contribuir con ellos, no dejarme de ver. Y bueno, pues esa es la forma en la que voy ocupando o esa conciencia de voltearme a ver, y eso incluye el estar en terapia, el buscar nuevas técnicas para estar aprendiendo y ver a qué otras cosas voy aprendiendo para poderlos aplicar en mí y también poderlos compartir con las demás personas. Por supuesto, una vida muy consciente a la hora si escucho música, si veo algún programa, estar escuchando una conversación, ver cómo se sienten los colores en mí, como les decía hace un momento, ¿no? Nuestra propia esencia es la neutralidad. Y entonces aquello que no me agrada, ¿no? Quiere decir que es una oportunidad para sanar para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy fuera de esa neutralidad, ¿no? Hay una preferencia. Entonces quiere decir que hay algo que necesito sanar. Hay algo que me dice, mira, por aquí este color, este olor, esta sensación te recuerda algo que está unido a algo doloroso. Entonces eso para mí es mira, aquí tienes una oportunidad para sanar. Y prácticamente así es como voy viviendo en el día a día para ir buscando cada vez más en mi mente y también, bueno, pues ir desarrollando pues un poco más cada vez mis centros psíquicos y poder
pues dar como ese siguiente paso de evolución. Pero creo que ya abrí como mucho el tema y me desvié en la parte principal que, bueno, tiene que ver con esto de qué es Theta Healing, ¿no? Y una de las cosas que ha sido maravilloso para mí con esta técnica es que aprendí a creer en absolutamente todo. Yo, cuando mis alumnos le dicen que sí al curso, porque es en donde aprenden la herramienta, les digo, bienvenidos al mundo de las posibilidades infinitas. ¿Qué significa el mundo de las posibilidades infinitas? Que todo lo que tú crees que hay en tu mente lo puedes crear. ¿Por qué? No, bueno, pues porque aquí no te decimos qué es lo que debes crear. Quien lo va a decir eres tú mismo. ¿Por qué? Porque es tu juego, es tu propio juego, que cuantas veces lo repitas te sirve, pues siempre para lo que tú desees. Entonces, eso lo sigue el paso 1, paso 2, paso 3, de acuerdo a lo que tú estés viviendo hoy, para que puedas llegar a crear todo eso que tú deseas. Y para mí, pues en esto de crear, ¿no? Y de creer que cualquier cosa es posible, pues me han sucedido en verdad cosas extraordinarias. Y no sé si tengan alguna duda o algún comentario que quieran compartir o que quieras preguntarme, Kika, como para volver a agarrar el tema y continuar. No, yo encantada. Y yo creo que todos estamos encantados. Adelante, por Ay, ya hice no sé qué. Ah, ya regresó. Ok. Bueno, entonces dentro de estas cosas extraordinarias, bueno, que también he visto sanaciones muy profundas en las personas, que para mí ha sido, pues sin duda alguna, pues un apapacho a mi alma, algo que realmente va más allá de una satisfacción personal, porque literalmente se siente mucho más profundo en tu corazón al ver todas estas sanaciones y ver que las personas que lo van logrando, pues van teniendo o van experimentando todo eso que desean, desde obtuve el trabajo que deseaba cuando no creía que a mis 60 años yo pudiera obtener un trabajo de estas características y que a lo mejor con una sesión de terapia pues lo logró, ¿no? Obviamente pues depende de qué tan profundo llegue. Cuenta que todos esos pequeños movimientos que vas haciendo, pues son maravillosos por el hecho de que pues vas contribuyendo con un poquito de luz, con esa conciencia, el que darse cuenta que sí, que es posible todo esto, ¿no? Recuerdo este caso de este señor que decía, es que yo ya tengo 5 años sin trabajar, yo ya soy un señor de casi 60 años, ¿quién me va a querer contratar a mí? O sea, ¿quién va a hacerlo? Y dices, bueno, pues yo pienso que hay trabajo para todos y para todos. Y siempre hay incluyendo lo que tú estás pudiendo ofrecer, pues otra persona lo va a necesitar. Solamente es ponerte en el lugar indicado para saber que sí es posible, ¿no? Y entonces, cuando elevas tu vibración, cuando te pones en esa frecuencia con esas creencias que que van alineadas a lo que quieres crear, pues para mí fue bellísimo. Y eso incluye con las personas que han venido, ¿no? Digo, aquí hablamos de un trabajo, pero he visto sanaciones muy importantes, sanaciones de enfermedades. También he visto, bueno, pues esa parte de encontrarse con su pareja de alma más compatible, de crear ese dinero que desean, esa abundancia, de abrirse esos caminos, de encontrar esa paz, esa tranquilidad, tanto de cosas que son materiales como de cosas que no lo son, que solo son de adentro, ¿no? Y que te ayudan a vivir como mucho más pleno, mucho más feliz. Y sin duda alguna, pues el que las personas me lo hayan compartido, ahorita viene a mi mente una persona que no conocía, vino porque quería una terapia de vidas pasadas y ella venía muy, muy convencida que quería esa terapia de vidas pasadas. A mí normalmente me gusta hacer la terapia normal que hago al inicio porque en mi corazón con su alma.
Y cuando hago esa reconexión, pues es mucho más fácil llegar más profundo en las siguientes sesiones y también se hace una sanación, una limpieza general. Y en esa limpieza general, pues te das cuenta del espacio que estaba ocupando todo eso, no eres consciente de todo lo que estás sanando, pero sí se abre todo un espacio para ti y entonces es muy fácil que veas todos esos cambios, que haya más cambios de los que tú venías a hacer. Y entonces me tardé como media hora su terapia de vidas pasadas. Total, esta chica venía a trabajar un abuso y ella comprendió perfectamente bien de dónde venía ese abuso que ella había tenido. Al par de meses, que era Navidad, ella me escribió un mensaje que yo lloraba literal y me decía: agradezco infinitamente, Lili, que por esa terapia es mi primera Navidad que la paso feliz. Y pues ella, pues más o menos tenía mi edad en ese entonces, o sea, quiere decir que durante 30 y tantos años, pues ella no había sido feliz en ninguna de sus fiestas y específicamente en las Navidades, ¿no? Para mí fue, o sea, gracias, literal, mi corazón y mi alma se expandieron porque me doy cuenta que cada una de esas cosas, conforme se van uniendo, conforme van sanando esos pedacitos, ha sido maravilloso, ¿no? Con esa contribución y cómo van haciendo todos esos cambios en sí y cómo van tomando la responsabilidad de lo que van creando en sus vidas, ¿no? Y entonces, aunque sea un micromovimiento, en realidad la repercusión es súper importante porque no es lo mismo que tú te muevas solo, porque en realidad cuando nosotros nos movemos, no nos movemos solos, ¿no? Somos todo una cadenita y con todo nuestro sistema familiar y con todos los que estamos alrededor, nuestros amigos, nuestros colegas, estamos unidos a ellos, somos uno. En ese todos somos uno, cualquier momento repercute a todos los de alrededor. Sí, ¿no? A lo mejor no vas a ir y vas a poner un alto a la guerra, a lo mejor no vas a ir y vas a decirle al presidente Guashuguara, no, a lo mejor no vas a hacer eso. Pero el hecho de que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de nuestro pedacito, eso sí cambia el mundo. Y entonces, si cada uno de nosotros, imagínense que cada uno de nosotros somos un foco, ¿no? Un foco que está apagado. Y entonces vivimos en esa oscuridad, ¿no? Y si realmente queremos iluminar, no es que tú vayas y prendas cada uno de los focos. No necesitamos hacer eso. Solo necesitamos prender nuestro foco. Y entonces cuando tú prendes tu foco y tú prendes tu foco y tú prendes tu foco y tú prendes tu foco, entonces todo se ilumina. Entonces sí podemos cambiar al mundo, porque no es lo mismo que un foco esté apagado o que N cantidad de millones estén apagados, a que se vayan prendiendo cada uno de sus focos y que tu foco pueda ser inspiración para los demás y decir, yo quiero sentirme como tú. Y no necesitas ni ser maestro, ni terapeuta, ni nada. Solo necesitas vivir en ese equilibrio, en esa plenitud, en esa completud y así contagiar a los demás. ¿Qué estás haciendo? De lo que tú estés comiendo, dame por favor, ¿no? Así tal cual. Estamos en Kika Recomienda con la fabulosa maestra Liliana Flores. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo van? ¿Les gusta el programa? Adelante. Sí, estoy me gusta mucho el tema, cómo da la clase, todo. Gracias, María. ¿Tienes alguna duda o algún ejemplo o algo que les haya pasado a alguno que pudiera servirnos como ejemplo, que pudiéramos a lo mejor, que pudiera contribuir con un poco de luz para ver cómo resolver esa parte?
Si alguien quiere... Bueno, entonces, cuando nosotros vamos tomando esa conciencia y esa responsabilidad que vamos haciendo, mi maestro de constelaciones decía, solamente nosotros nos podemos mover un 5%, ¿no? O sea, tenemos un cuadrito dentro de todo el cuadro, ¿no? Que somos toda esta parte de cosmos, y él hablaba solamente de nuestro sistema familiar. Ese 5% hace maravillas, realmente hace maravillas. Parece nada, pero para nosotros pues es literalmente un mundo, ¿no? Es ese mundo que tú quieres crear, ¿no? En ese mundo de posibilidades infinitas. ¿Qué es lo que tú quieres crear? ¿Cómo es que tú estás hoy? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué quieres que sea diferente? ¿Hacia dónde te quieres dirigir? Muchas veces pensamos que tanto Dios o el universo o la vida o alguien más es quien tiene que decidir, pero la realidad es que somos nosotros mismos quien decide hacia dónde, ¿no? Y a lo mejor nosotros podemos decir es que el otro, no, mi pareja es quien me da dinero, yo no puedo decidir si hago esto o lo otro. Simplemente cambiar la percepción de cómo es que te entregan ese dinero, ¿no? Y cómo se da esa comunicación para poder crear eso que deseas, pues hace toda una diferencia, ¿no? Y a lo mejor el yo no puedo decidir, solamente abajo hay un no merecimiento. Y entonces cuando uno conecta con ese no merecimiento y lo sana, entonces ya puede tener otro tipo de comunicación con su pareja, ¿no? Y además partimos de la base en donde los hijos, bueno, los padres, los hijos y las parejas son nuestros más grandes maestros. ¿Qué significa para mí nuestros más grandes maestros? Son nuestros más grandes espejos que nos van diciendo áreas de oportunidad que te van diciendo, mira, aquí todavía falta algo que puedes mejorar, ¿no? Decía hace un rato, siempre podemos ser mejores, siempre podemos dar un siguiente paso. Cuando crees que ya llegaste, hay otro escalón, ¿no? Hay más por aprender. Si tú creías que ya habías llegado al top de confianza, aún hay más por confiar, ¿no? Ya sea en ti, en los demás, u otro nivel de confianza, otro nivel de certeza, otro nivel de seguridad, otro nivel de amor, otro nivel de compasión, otro nivel de lo que sea, ¿no? Entonces, conforme nosotros vamos siendo conscientes de todo ello, bueno, pues vamos viendo en que sí, que vamos pues no es que nos desconstruyamos, ¿no? O patrón, que con todo lo que hemos vivido lo vamos integrando porque es parte de nosotros, va siendo parte de esa estructura impenetrable y vamos creciendo un poco más para llegar a esos otros niveles. Y entonces solamente depende de uno hasta dónde queremos llegar, qué tanto más queremos crecer y qué tan fácil queremos hacerlo, porque en realidad es fácil, como les decía hace un rato, ¿no? El cambio solamente toma un instante, la resistencia a él es lo que puede tomarnos toda una vida, entonces ¿cuánto te resistes a esos cambios, no? ¿Qué tan importante es la convicción de querer hacer las cosas? No sé si es que se le midas en término de convicción, me parece que con una, es decir, si dijeras necesitas estar 100% convencido de que debes de tener ese cambio, me parece que no, me parece que depende sobre todo de las situaciones en las que te encuentres, pero siempre es importante tener ese tu zona de confort totalmente y todavía no llegas a esa línea para expandirte. Es decir, cuando nosotros, imagínense que está en un círculo y en este círculo a la orilla es cuando vas a expandir ese círculo de lo que eres, ¿no? Entonces, este es tu círculo, esto es lo que tú alcanzas a abarcar con lo que eres
Y lo que vas a hacer cuando llegas a este nivel, por ejemplo, a la orilla del círculo, pues lo único que puede suceder es expandirte, pero estás yendo hacia lo desconocido. Y ese ir hacia lo desconocido, pues llega a una expansión, ¿no? Porque ya vas a incluir otra creencia u otras experiencias que van a hacer que tú aprendas algo más y que van a expandirte. Entonces, en este crecimiento, si tú estás por aquí en medio, pues a lo mejor ni siquiera piensas en un cambio, pero pues a lo mejor alcanzas a ver por allá que alguien vive de manera diferente, ¿no? Y vivir diferente es vivir a lo mejor en esa plenitud, en esa confianza, o que le pasen cosas extraordinarias en su día a día, y extraordinarias o cosas surrealistas, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible que me pasó esto, no? ¿De dónde salió? ¿Por qué? ¿No? Y a lo mejor son cosas inexplicables, ¿no? Como por ejemplo, una vez que el mar me regresó mi arete, me fui a festejar mi cumpleaños a Cozumel, y literal, ¿no? Iba con mi espagueti para pasármela flotando, ¿no? Así, todo el día viendo los peces. Me llevé mis gogles y así me la pasé esos 5 días. Llevaba unos aretes que se cierran por atrás, que a mí me costaba incluso quitármelos, y dije, estos ahí toda la semana no les va a pasar nada, ya si se echan a perder con la sal, pues ya ni modo, pero pues voy a traer aretes. Y así me la pasé echada boca abajo, viendo a los peces, y era mi objetivo de esos 5 días. Mi arete ya no regresó, uno de ellos. Y dije, no, bueno, pues ya ni modo. Y entonces, pues lo que hice fue ofrendárselo al mar. Dije, no sé si yo te debía algo, pero si te debía algo, con esto te lo pago, y a mí no me debes nada, ¿no? O sea, porque pues yo no se lo di literal, ¿no? Entonces era como si me lo hubiera quitado. Entonces dije, aquí no, ni me lo quitaste, ni nada. Y si yo te debía, con esto te lo pago, y empecé a hacer esa ofrenda, y ahí quedó. Ese día estaba yo anonadada con un pez que yo le dije, que yo le llamé peso desconozco si existe ese peso holograma, no, o si lo estaba viendo con mi tercer, no. Pero ese peso, 5 días después, estaba yo, antes de irme, otra vez, boca abajo, y volví a ver a ese peso holograma. Y yo, pues feliz, peso holograma, estás aquí, no manches, obviamente todo con el pensamiento, ¿no? Pues recuerden que yo estaba acá abajo en el mar, ¿no? Entonces todo era en pensamiento, ¿no? Y yo, estás aquí, qué bueno. Oye, cambias de color, y se movía tantito el pez, y entonces la mitad estaba transparente y la otra mitad estaba del color del mar, de la arena, perdón, o del pez en donde estuviera arriba. Y yo, no manches, cambias de color, qué padre, a ver, muévete un poquito más. Y se movía un poquito más, y entonces todo era del mismo color de la arena, ¿no? Y yo, no manches, estás bellísimo, ¿por qué no habías venido? Y yo acá rayada con el pez holograma. Y en eso se empieza a mover poquito, y era como si de ven, acompáñame, ¿no? Sígueme. Y entonces lo empecé a seguir, obviamente pues nada más era moverme tantito, porque pues, no estaba sumergida, yo estaba con el flotador es el espagueti, y pues así, ¿no? Entonces nada más era moverme tantito, ¿no? Y lo seguía hasta que llegó y me llevó a mi arete. Y cuando lo veo, yo dije, no, no puede ser que esté ahí mi arete. Pues ahí estaba mi arete. En ese viaje yo había ido con una amiga, ella ya se había regresado, ella no vio ese día, ella se había ido un día antes, y yo le mandé foto, ella vio, por supuesto, que yo no traía el arete, ¿no? Y le dije, aquí está mi arete. Y me dijo, Liliana, nada más porque sé que eres tú y porque me estás enseñando la foto, porque aunque no es posible que tu arete estuviera ahí. Por supuesto, yo me metí por mi arete, ya después de preguntarle que si me lo estaban dando, ¿no? Me metí por mi arete, saqué el arete, di las gracias, y el pez desapareció, ¿no? Ya no lo volví a ver. Esas son las cosas surrealistas, entre muchas otras cosas que me han pasado, pero ese es un ejemplo de las cosas a lo que llamamos surrealista, que digo, ¿cómo es posible que te puedan suceder? Bueno, para mí eso es parte de abrir tu mente y de decir, todo es posible, ¿no? Pueden pasar en cantidad de cosas porque todo es posible, y a lo mejor no lo vemos con estos ojos, pero sí con estos.
Y en la medida en que uno nos vamos abriendo a esas posibilidades, pues más cosas maravillosas nos pueden suceder. Sí se necesita ese pedacito de querer hacer diferente. ¿Por qué? Porque si tú estás en esta parte no lo vas a poder ver, pero cuando llegas a esta línea del círculo, estás saliendo de tu zona de confort. Y aquí se siente miedo, aquí se siente, por supuesto, miedo a lo desconocido. ¿Por qué? Porque estás saliendo, estás expandiendo tu conciencia, ya estás fuera de tu círculo conocido. Entonces, dar este brinco se requiere de mucha valentía y, por supuesto, de convicción, pero con poquita, con solo querer hacer algo diferente. No es que solo tengo que estar 100% convencido para, no, con un poquito es suficiente para querer hacer un cambio, porque en realidad además estamos asistidos por todos nuestros ancestros, guías, ángeles, maestros, que hacen un trabajo extraordinario y que de ellos pues corresponde a la otra parte del trabajo, ¿no? Que te están diciendo, ándale, dale por aquí, dale por allá, y te están ahí ayudando a moverte para que des ese siguiente paso, ¿no? Para que puedas expandir ese círculo. Así, con poquita nada más. Muchas gracias. Estamos en tu programa Kika Recomienda. Estamos con Liliana Flores. Cuéntanos un poquito acerca de cuál es tu misión en esta vida. Gracias, Kika. Pues me parece que ha sido para mí todo un descubrimiento en esa parte. Creo que desde muy pequeña he estado al servicio de las personas. Recuerdo desde muy pequeña estar asistiendo a personas a trascender y acompañándolas justo antes, ¿no? Para que puedan trascender como en otra vibración, como en una manera de sentirse más seguras, para hacer esa transición. Entonces, me parece que una de esas ha sido a lo largo de mi vida ayudar a esas personas a trascender. Hasta la fecha lo hago, ¿no? Llegan a mí antes de, y bueno, lo que voy haciendo es darles esa contención, esa fortaleza para que se sientan seguros al momento de dar, pues, ese paso. Entonces, me parece que es esa parte de poder contribuir con un poco de luz. Lo he hecho de muchas maneras, como les digo, pues desde que era pequeña he ayudado a trascender a personas. Y hoy que ya desde hace 9 años conocí esta técnica, pues ha sido de esa forma dirigida, ¿no? En esa parte de ayudar a expandir la conciencia, pero sobre todo a contribuir en que vuelvas a retomar tu poder, a que vuelvas a retomar esa conciencia en ti, pues sí, ese poder co-creador, manifestador que cada uno de nosotros tenemos, el reconocer que cada uno de nosotros somos esas chispas divinas de Dios, y siendo esas chispas divinas de Dios, tú puedes crear lo que desees en tu vida. Entonces, para mí creo que parte de mi misión es justamente poder contribuir con cada una de las personas que lleguen a mí o que a través de estos programas o a través, luego hago, este año pues creo que los he detenido un poco, pero tengo muchos videos en vivo, ¿no? En mi página, y de ahí van a encontrar un montón de información, un montón de meditaciones que les puede ayudar todavía mucho más pues en ver o moverse un poquito de ese lugar. Entonces creo que parte de mi misión es pues el poder acompañar y poder contribuir con un poquito de luz, ¿no? O con eso que necesitan las personas para poder dar ese siguiente paso para su evolución. Gracias. ¿Qué otras técnicas manejas y cuál de ellas te apasiona? Sin duda mi base es Theta Healing. Me parece que con esta técnica es con la que he aprendido a integrar todas las demás. Tengo un diplomado en constelaciones familiares y además del diplomado pues tengo alrededor de 5 o 6 años asistiendo a estos talleres de mi maestro, que además él da un montón de información y que me fascina. Entonces, pues llevo un rato trabajando esas constelaciones familiares que muchas veces las integro en mis terapias y en algunos ejercicios de los cursos que doy de Theta Healing, sin duda alguna también en los talleres, ¿no? Entonces he estudiado, bueno, las constelaciones familiares, he estudiado, el maestro le puso sanación y manifestación cuántica, que es un trabajo con energía para hacer sanaciones también, pero de manera diferente a como yo lo conozco en Theta Healing.
También he estudiado cómo hacer, bueno, y eso también lo trabajo mucho, cómo hacer exorcismos. Se oye muy locochón, pero sí, pues en esa parte de limpieza energética. Theta Healing, sin duda alguna, es mi base. Imparto alrededor de 16 cursos de esta técnica, bueno, pues que me han ayudado pues ahora sí que no solamente a sanar un montón, porque creo que eso es el mayor beneficio que he obtenido al tomar todos esos cursos, ¿no? Sino al poder ir viendo qué más hay y cómo llegar a otros lugares a donde normalmente no llegaban, ¿no? Mi principal técnica es Theta Healing y voy conjuntando todo lo que voy aprendiendo. He tomado talleres más pequeños, ¿no? De ángeles, híjole, ya ni me acuerdo, pero de verdad he tomado un montón de talleres que todo eso me ha dado información que lo voy conjuntando y mi base es Theta Healing y ahí mismo voy metiendo todas estas herramientas que me van sirviendo para poderlos aplicar. Muchas gracias. ¿Cuándo tienes tus próximos cursos? Gracias. Déjame saco mi calendario. Mira, de hecho, ahí en mi página los van a ver que ya estoy próxima. Próximos cursos que doy, de hecho en esta semana debo de ya estar publicando el calendario definitivo, porque voy a dar curso básico, que es con el primer curso que hay que tomar para aprender esta técnica, ¿no? Para que lo puedas aplicar en tu vida, que eso es una de las cosas que me fascina, que es una herramienta para que tú la puedas aplicar a tu vida y si en algún momento te interesa, pues, aplicarlo con alguien más, pues lo puedes aplicar también con alguien más. También voy a estar dando unos talleres de sanación, de sanar tus heridas de infancia y también un taller de reconectar con tu energía femenina. Este taller en específico va dirigido a mujeres, el taller de reconectar con tu energía femenina, y ambos los tres los voy a estar dando tanto de manera online como de manera presencial en Querétaro. Entonces, pero ya vi que no tengo todas las fechas definidas, entonces mejor se las doy en mi página, porque hice unos cambios y no sé cómo quedar, lo siento. Pero bueno, pueden seguirme ahí en mi página que se llama el MAT Theta Healing. Ah, pues como está aquí, que no sé si se ve. Pero bueno, ahí está en mi fanpage y mi teléfono, por supuesto, pueden contactarme. Yo estoy en México, la alada es más 52 442 337 90. Mando el calendario de cómo quedó, pero bueno, esos son los cursos y talleres que van a estar próximamente. Te digo, pues doy varios, nada más que sí es importante tomarlos en un orden, ¿no? Porque también voy a dar indagación profunda, manifestación y abundancia, pero esos pues ya debes de tener el básico, avanzado, indagación y Diosito. Muchas gracias. Tony, ¿tienes alguna pregunta? Muchas gracias. Pues qué placer, qué gusto, qué satisfacción ver a una mujer tan inteligente, tan sabia, tan empoderada, tan decidida y con tantas manifestaciones tan poderosas. Yo quisiera saber quién es tu papá y quién es tu mamá. Mi papá y mi mamá, pues mi papá se llama Francisco, mi mamá se llama Leti. De hecho, a mi mamá Leti la conocerán ahí en parte de mis videos, porque ella me estuvo apoyando muchísimo cuando estuve haciéndolos en vivo. Para mí ellos ha sido, pues como se los dije hace un rato, ¿no? Todo Yo siempre decía que eso no, yo no creía. Ella
con mentiras me llevó con los hermanos de la tarde. Visite a los hermanos Hola, Moy. de la fe y la estación. Listo. Gracias. Cuando ellos, bueno, porque de hecho mi mamá tiene mucho tiempo también apoyando en esta parte, pues sí, de una manera diferente, porque ella ha estado al frente, por ejemplo, no sé si ustedes conocen el Club de los Optimistas. Ella tiene alrededor de 20 años apoyando aquí en México a ese club y bueno, pues siendo como la organizadora, si bien a lo mejor no está metida como en las técnicas que yo, pues también ha estado muchos años al servicio de la gente. Entonces, pues me parece que de ella aprendí mucho esta parte de estar al servicio de ellos. Y en la parte de mi papá, pues mi abuela, unos tíos tienen esta parte de sanación, ¿no? Como enfermeros y que han estado al cuidado de las personas y me parece que de ambas familias, pues he obtenido esos grandes regalos, ¿no? Tan de parte de mi mamá y de mi papá, en donde, pues ahora sí que a través de ellos, pues he obtenido esta parte de estar ahí al servicio. No sé si esa era tu pregunta, Antonio, o qué era exactamente lo que querías que te compartiera de ellos. Sí, quería saber tu expresión acerca de tus raíces. Obviamente son más profundas, pero Claro. quería un poco de concepto, de dónde viene todo esto, ¿verdad? Toda esta inteligencia, toda esta intención y esta raíz, tus raíces tan profundas de buscar el bienestar, el amor y el beneficio a las personas. Como tal dedicado como estoy ahora con una técnica alternativa, pues podría decirte que no, ni mi papá ni mi mamá. Mi papá durante años se ha dedicado a las ventas, mucho tiempo también tuvo su empresa, pero sí, por ejemplo, mi abuela, otros tíos que te digo que han estado ayudando a personas que estén enfermas, ¿no? Están ahí asistiendo, ¿no? No sé si el término sea enfermeros, acompañantes, no sabría decirte cómo sea ese término, pero pues al final han estado ahí al servicio y conteniendo a las personas, no con una técnica alternativa, sino algo más convencional, pero han estado al servicio de ellos, ¿no? Y de parte de mi mamá, pues sin duda alguna, pues lleva años al servicio de las personas. Vuelvo a lo mismo, no con una técnica alternativa, me parece que eso fue mi pedazo, ¿no? Y eso, pues me parece que viene desde chica, en donde puedo recordar muchas cosas de cómo veía esa parte del amor, de cómo conectaba con esas cosas que a lo mejor no alcanzaba a comprender o no podía yo materializarlas aquí. Y cuando llegué a esta técnica fue como me fue dando luz de, ay, es esto, claro, ¿no? Me acuerdo que yo hacía esto, hacía el otro, ya entendí por qué lo hacía, ¿no? Entonces me parece que esa parte, bueno, tiene pues totalmente de mi cosecha, pero sin duda ambas familias han estado al servicio de los demás. Excelente, muchas gracias. Gracias, Antonio. Bueno, pues para no quitarte más tiempo, porque sé que tienes una agenda muy apretada, gracias a Dios, quisiera saber qué mensaje tienes para quienes nos están haciendo favor de acompañarnos y de escucharnos. ¿Qué mensaje sería? Ve dentro de ti. Invierte en ti. Para mí, de verdad, mi vida se transformó por completo en el momento que me volteé a ver, en el momento que comencé a invertir en mí, en el momento que cuando yo llegué a mi curso básico de Theta Healing, o sea, el primer curso que yo tomé, yo llegué sin tener idea de qué era la energía, sin creer en los ángeles siquiera, sin nada, no sabía ni qué eran los chakras, yo no sabía nada, absolutamente nada, no de manera consciente. Y cuando llegué a ese primer curso, que para mí estaba en ese momento fuera de mis posibilidades económicas y que una prima literalmente me prestó el dinero, y de ahí tomé un curso a los 15 días y me volvió a prestar el dinero
pero lo que pasó en esos 15 días fue realmente extraordinario. Y entonces me llegó más dinero inesperado, dinero que ni siquiera me hubiera imaginado de cómo llegó. Es más, yo te puedo decir que a lo largo de todos estos años, desde mi primer curso hasta la fecha, te aseguro que 2 más 2 no son 4. Te lo aseguro, no me preguntas, suma de todo lo que yo he gastado con todo lo que he ingresado, no cuadraría. ¿Cómo sucede? No tengo idea. Y no me interesa saber lo que se siga creando. Entonces, cuando yo comencé a invertir en mí y a tomar la responsabilidad de mi vida, a ver hacia adentro, mi vida se transformó por completo, ¿no? Y entonces, ojo, no quiere decir que mi vida sea color de rosa. Y no quiere decir que no me enoje, no quiere decir que no llore, no quiere decir que no me angustie, no quiere decir que no pase cosas culeras. No quiere decir nada de eso. Lejos. Quiere decir que el tiempo que permanezco en cada uno de esos lugares es mucho más corto. Y ya sé cómo moverme rápidamente del lugar. Y entonces, en vez de esperarme 17 años para identificar que estaba en una depresión, pues ahora es muy fácil identificar cuando estoy triste, cuando estoy angustiada, cuando estoy estresada, cuando necesito hacer algo para moverme de ahí. Eso es lo que ha hecho que sea completamente diferente. Entonces, ¿qué ha hecho todo esto? Que tenga las herramientas y el poder para decir, ahorita me estoy sintiendo mal, ¿qué necesito hacer para moverme? Y entonces voy y me muevo. Entonces, aprende aquello que va a resonar contigo para que sepas cómo moverte del lugar, para que comiences a crear todo lo que necesites crear en tu vida, porque esto solamente se trata de ti y de cada uno de nosotros. Es tu juego, es tu juego, es tu juego. ¿Cómo lo quieres jugar? ¿Qué quieres hacer con ese juego? ¿Te la quieres pasar en desarmonía por no ponerle en dolor toda tu vida? Bueno, si es tu elección, disfruta ese dolor. Pero si no es tu elección, entonces ve qué es lo que necesitas hacer para moverte de ese lugar. Para mí sería, ve dentro de ti. Encuentra eso que te lleva a hacer esa transformación en ti para que comiences a creer. Invierte en ti. Hay muchas cosas, hay un montón de cosas gratis también que puedes encontrar, muchas cosas que puedes aprender, que hay en internet, que también hay afuera ofreciendo esos talleres, y haz lo que necesites hacer para crear ese dinero y lo puedas invertir en ti. Es la mejor inversión. Vas a crear cosas extraordinarias. Mi economía y mi forma de relacionarme con los demás, en general con todos, se ha transformado por completo. Para mí ese sería, me parece que mi mejor recomendación: invierte en ti. Muchas gracias, maestra. Abrimos un espacio para si quieren preguntar algo, tienen alguna duda. Yo no, ninguna. ¿Alguien más? Yo, A ver, Tony, adelante, mira adelante. nomás perdón. Venga. Hablaste sobre la agresión, sobre este tema tan importante, que es ahorita entre toda la humanidad algo pues que existe a todo lo que da, ¿no? Entonces, tú, maestra, a qué punto el carácter, porque por ejemplo, yo te veo y tienes un carácter fuerte, eres determinante, tienes firmeza, lo que dices es, y tu objetivo es, y llegas a ello, en qué punto puedes llegar a no trascender eso? Pues, o sea, ¿qué punto? ¿Dónde está la línea? Ya se congeló. A ver, otra vez, barajéamela más despacio. Sí. No te me vayas, explícamelo otra vez, pero de diferente manera. Por ejemplo,
yo te veo que tienes una fuerza, una decisión. Eres una mujer fuerte, intensa. ¿Hasta qué? ¿Dónde está el límite cuando uno puede llegar a ser agresivo? Te lo digo porque yo me identifico. Yo me siento así, de repente soy determinante, pero ¿en qué punto ya no O sea, como si ya estás pasando al otro lado, al ser agresivo? Sí, pero discúlpame. Mi pregunta tiene en relación a si Theta Healing me puede ayudar de alguna manera a tener claridad en ese aspecto. Sí te puede ayudar, y aquí lo importante es saber la diferencia. Mira, cuando tus decisiones y acciones tienen que ver con los demás y tú les estás imponiendo algo, entonces ahí sin duda alguna hay una falta de respeto. ¿Qué es una falta del respeto? Que no estás considerando lo que ellos quieren. Entonces ya podríamos decir en términos como tú lo dijiste, ¿no? Ya se está haciendo agresivo. ¿Por qué? Porque tú estás queriendo imponer. Y estás diciendo, me la pelan todos, esto es así. Ajá. ¿Qué sucede si las acciones que tú estás haciendo y dices, yo voy a cumplir este objetivo, mi objetivo es, lo voy a hablar en términos de ventas, mi objetivo es cubrir estas ventas. Para yo cubrir estas ventas, pues tengo que visitar, si van a ser 10 ventas, pues a lo mejor tengo que visitar 30 prospectos para que 10 se cierren. Tú estás abriendo tu mercado, es decir, no vas a 10. Si tú vas a 10 y obligas a los 10, entonces hay esa agresión. Pero si tú abres y de esos 30, los 10 que estén listos van a llegar a ti, entonces tú estás permitiendo que cada uno te elija por lo que tú estás ofreciendo. Entonces, si tú estás imponiendo a los demás y los estás haciendo, ojo, y hay una diferencia cuando tú eres el jefe o el líder de un trabajo y los estás guiando por un lugar. Ahí a lo mejor habría que afinar solamente las formas, porque si ese es tu trabajo, vaya, ese es tu trabajo, ¿no? Pero si dentro de tu familia, dentro de tus iguales, y con iguales me refiero a tus hermanos, amigos, si dentro de tu pareja, si dentro de tus iguales, tú estás imponiendo, sin duda alguna, estás llevando tu fuerza, y en constelaciones familiares se dice estoy perpetrando, ¿no? Estás yendo más adelante, ¿no? Porque estás invadiendo el espacio de la otra persona. Pero si tú, oigan, fíjense que yo considero que esto y esto es lo correcto, ¿tú qué piensas? Yo pienso que esto, y tú estás abierto a ver y a escuchar lo que la otra persona, la otra propuesta que hay, y oye, ¿cómo llegamos a ese equilibrio para que tú tengas lo tuyo y yo tenga lo mío? Si a lo mejor te dice, yo considero que debes de aventarte de un barranco, si no, obvio no me voy a aventar de un barranco, ¿no? Entonces, así me digas lo que me digas, no voy a ir, porque primero está tu vida, primero está el amor hacia ti. No puedes dar aquello que no tienes. Entonces, primero ves por ti y por tu integridad. Entonces, nada más hay que saber diferenciar ese pedacito. Si tiene que ver con esa parte de estoy imponiendo o me estoy abriendo a escuchar y llegar a ese equilibrio para poder avanzar. Una de las cosas que he aprendido en constelaciones también es aprender a mantener la boca cerrada. ¿Qué significa aprender a mantener la boca cerrada? A que si no me piden ayuda, no la doy. Es decir, yo era organizadora y dadivosa hasta la pared de enfrente. De hecho, hasta le acabo de decir hace unos días a una amiga, me preguntó que dónde andaba y yo sabía que obvio era porque quería que pasara por ella, ¿no? Y le dije, estoy aprendiendo a dar la ayuda solo la que me piden. Así que si me quieres pedir algo, pídemelo tal cual. Entonces, porque dentro de constelaciones el estar ofreciendo esa ayuda al por mayor es perpetrar. ¿Tú crees? Yo no creía eso, pero después de hacer varios ejercicios dije, no manches, me le he pasado perpetrando al por mayor
al querer solucionar a los demás sin ni más ni más. Entonces, es a mantener mi boquita cerrada. Y hasta que me piden esa ayuda o ese apoyo, ese consejo, hablo y digo, ahora sí, yo opino esto y esto. Claro que en terapia es diferente, ¿no? Porque la persona viene a eso. La persona viene, te está pidiendo esa ayuda, está contratándote para que tú puedas abrirle la mente. Entonces, en terapia es diferente, ¿no? En una entrevista como esta, pues es diferente porque estás tomando esos casos para ver cómo puede la persona pues identificar cómo es. Pero en un día a día es, ahora aprendo a cerrar la boca para no dar mi opinión si no me la han pedido. ¿Quedó claro o te quedó alguna duda? Perfecto. Cuando estás utilizando técnica de Theta Healing, puedes utilizar otros sistemas, por lo visto. Usted utiliza constelaciones y esto es como un tipo de reprogramación, por ejemplo, que tenga también algo que ver con hipnosis, algún tipo de este tipo de terapias. No es hipnosis porque en la hipnosis normalmente no recuerdas la información y aquí recuerdas absolutamente todo, aunque en la hipnosis también se utiliza la onda cerebral teta. Aquí también lo utilizamos, pero siempre recuerdas todo. Por ejemplo, cuando hago la terapia de vidas pasadas, esa solo lo hago de manera presencial porque utilizo cristales, llegan a meditaciones sumamente profundas. De hecho, incluso aunque esté haciendo calor, los tapo porque baja mucho su temperatura. Porque literalmente se va lejos, lejos, ¿no? Y entonces, pero te acuerdas absolutamente de todo, absolutamente de todo. No es hipnosis porque sí lo recuerdas, pero estás en la misma onda cerebral que maneja la hipnosis. Muchas gracias, maestra. Ahí está Con Ruth. mucho gusto, Antonio. Disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante. Sí. No entendí en lo de que sigue perpetuando. ¿Qué? ¿Qué se perpetúa? La perpetración es cuando entras al espacio de la otra persona. Como decía Antonio, ¿no? Está siendo agresivo, bueno, está siendo el agresor, ¿no? Eso es perpetrar a la otra persona. O sea, estás invadiendo el espacio de la otra persona y te estás convirtiendo en pues en esa persona que está agrediendo al otro. En el caso de como lo preguntaba Antonio, bueno, decía, ¿cuál es esa línea delgada de ser una personalidad fuerte y determinante y perpetrar al otro? Entonces, por eso le explicaba la diferencia de habría que analizar cuáles son los entornos o el por qué lo siente así y cómo en algunas veces también esa parte, Antonio, ahorita viene a mi cabeza, puede ser también en ese fundamento en el a lo mejor soy así porque no me he sentido escuchado. Y entonces es la manera en la que puedo hacer valer mi voz y lo que realmente necesito. Entonces habría que sanar ese pedacito de lo que es, de lo que hay abajo como para decir, ahora me siento seguro y no necesito imponer a nadie para poner esos límites, por ejemplo. Maestra, en el aspecto de ayudar a alguien sin que se lo pida, usted mencionó que sigue perpetrando. Así es. Lo que pasa es que estás abajo de ese te ayudo, viene un no confío en ti, no puedes hacerlo sola o solo, ¿no? Cuando uno espera a que se lo pidan, es que el otro está siendo consciente de necesito esto y me puedes ayudar y tú ya decides si ayudas o no, pero cuando tú ya de antemano estás con la Charo no puede, el otro ni siquiera ha pedido ayuda y tú ya le estás solucionando la vida. Eso es, no puedes hacerlo solo. Entonces en ese momento estás menospreciando al otro y estás perpetrando. Es decir, estás en esa agresividad de invadiendo su espacio. A eso me refería. ¿Quedó un poquito más claro, Trini? Sí, ya. Gracias, maestra. Fantástico. Con mucho gusto. Ruth, por ahí tiene la mano levantada. Hola. Nada más,
ahora sí que mi punto de vista respecto al ser tu alumna, no sé, perdí la cuenta de cuántos años llevo siendo tu alumna. Llevo 8, 9 cursos contigo, pero el verte la evolución a ti, digo, cuando te paras en el primer curso, creo que tienes que ir con la mentalidad de esa apertura. Yo, siendo una mujer que a mí me imponen algo y inmediatamente, sea bueno o malo para mí, es un no. O sea, no me vas a decir cómo voy a tratar mi vida. Y contigo en esa apertura, o sea, he visto la evolución porque al principio era de que esta es la línea. Y yo estaba en esa apertura de decir, ok, confío en ti. O sea, para empezar, en el día 1 que te conocí, a mí fue conocer a un alma que me vibraba súper en armonía, en amor, y sabía que eras mi maestra. Me aperturé, pero al paso de los años y a los cursos que he tomado contigo, este, el, la forma del amor como lo manejas, si tienes un carácter, bueno, a mí me encanta tu carácter, porque al final somos en ese rango parecidas de, pues esto es lo que es, tómalo o déjalo, ¿no? Y si lo dejas, no pasa nada, si lo tomas, qué bueno por ti, pero es increíble, yo como alumna de Lili, el amor con el que enseña, el amor con el que te abre, te quita la venda de los ojos. También he estado en terapia, el amor con el que te contiene. Yo creo que he avanzado infinidad en mi vida. Me falta muchísimo, muchísimo, pero yo sé que Lili está al lado de mí. Yo sé que en el momento que ahora sí que los astros se unan para que yo vuelva a ir a otro curso, a otro evento con Lili, va a ser una sanación totalmente profunda para mí. Sé que en ese transcurso de la sanación viene mucho dolor, viene mucha enseñanza, pero que al final para mí va a ser liberador. Entonces, esto es como anuncio para Lili, tómenlo con Lili, es maravillosa, y a mí ha sido parte fundamental de mi sanación y creo que he avanzado muchísimo. Me faltan muchísimas cosas, reitero, pero es maravilloso. O sea, me preguntan y es vete aquí, y para mí Theta Healing es la base de muchas cosas. Entonces, muchas gracias, Lili, por invitarme y muchas gracias por seguir en mi camino. Ya, eso es todo. Ay, muchas gracias, Ruth, por tu comentario. Gracias por esas porras, sin duda alguna. Pues para mí también ha sido toda una evolución, todo un recorrido. Bien, mencioné muy importante, Ruth, el decir, ya sé que va a doler, pero también sé que los beneficios son grandiosos. Y sí, en efecto, no les puedo decir que va a ser siempre en sonrisas y en dulzura. No, no siempre va a ser así, porque es como, pues hay una herida interna y lo que vamos a hacer pues es rasparle, ¿no? Y cuando le raspas pues duele. Pero una vez que sana desde adentro, entonces todo, ya desde adentro ya no hay ni ese dolor, ni esa memoria, ni ese nada, y entonces realmente empiezas a crear cosas diferentes. Entonces duele, sí, sí duele y duele un montón, pero es la mejor inversión que puedes hacer en ti, te lo aseguro. Entonces, sí, solo es atrévete a entrar ahí, a ese lugar desconocido, a ese lugar que a lo mejor ni siquiera recuerdas que sucedió, o a lo mejor recuerdas muy bien que sucedió y que pues a lo mejor dices, no, no quiero regresar ahí, pero si vas acompañado y si te sientes seguro, vas a trascenderlo de una manera lo que necesitas para experimentar algo diferente, porque pues al final tenemos un cuerpo maravilloso, te das cuenta que el poder escuchar, el poder sentir, el poder percibir, el poder oler, el poder saborear, son cosas
que no cualquiera hace, ¿no? Nuestros ancestros, nuestra diferente manera, por eso es tan codiciado nuestro cuerpo. Y cuando no lo valoramos y entonces dejamos simplemente pasar la vida así, vaya, estamos perdiendo un tesoro invaluable. Muchas gracias. Bueno, pues entonces agradecemos su fina presencia a todos. Gracias por estar aquí. Gracias, 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 maestra Liliana Flores. Esperamos tenerla pronto por aquí. Afortunadamente ando por aquí por Querétaro, así que probablemente hagamos una entrevista en vivo. Voy a planearlo con nuestra querida maestra. Y pues que tengan muy bonita tarde. Los esperamos en la siguiente plática, que es a las 8 de la noche con el maestro César. Y que tengan bendiciones, mucho amor, prosperidad. Este fue su programa, Kika Recomienda. Que tengan buena tarde. Gracias a todos. Muchas gracias, Kika. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Saludos. maestra. Gracias, Kika. Hermosa por tantas aportaciones que nos haces para superarnos, para ayudarnos. Gracias. Gracias, 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 gracias. Buena tarde.